Desde que el mundo es mundo, ha habido una conexión fascinante y a menudo secreta entre el poder político y el mundo sobrenatural. Es una relación que, como vamos a ver, se repite a lo largo de la historia una y otra vez. Y es de verdad sorprendente. A ver, podría parecer el comienzo de un acertijo, ¿no? ¿Qué une a un rey, un emperador y un presidente? Pero no, la pregunta es muy seria. ¿Hay de verdad un hilo invisible que conecte a estas figuras de poder, a pesar de los siglos, de los milenios que los separan? Pues la respuesta igual nos sorprende. Y aquí está, digamos, la clave de todo esto que vamos a explorar. La historia nos enseña que cuando el poder terrenal, el poder de los de aquí, empieza a temblar o necesita una ventaja decisiva, muchas veces mira hacia otro lado, hacia lo espiritual, lo divino, o a veces hacia lo oculto. Todo para intentar asegurarse el control y la legitimidad. Bueno, pues para entenderlo bien, vamos a empezar con el primer caso de estudio. Nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, a una época donde el éxito de un rey no dependía solo de sus ejércitos, que va, dependía sobre todo de su fidelidad a un mandato divino, a lo que se suponía que Dios le pedía. En esa situación, los líderes tenían básicamente dos caminos, o uno o el otro. El primero era ser fiel a lo que se consideraba la ley divina, que, según cuentan los textos, te llevaba al éxito y a la estabilidad. El segundo era desviarse, meterse en el ocultismo, en la idolatría, y ese era un camino que, casi siempre, acababa mal, con el reino roto y la caída del propio líder. Y el ejemplo perfecto, el de Manuel, es el del rey Saúl. Él se siente abandonado por Dios, está desesperado porque tiene una batalla a las puertas, ¿y qué hace? Pues busca en la nigromancia, en lo prohibido, las respuestas que por la vía oficial, digamos, ya no le llegaban. Y claro, ese acto de ir a consultar a una adivina, pues se convierte en el símbolo de su fracaso total. Pero ojo, que esto no fue un caso aislado, el de Saúl. ¿Qué va? Con líderes posteriores, como Salomón, la cosa ya se volvió sistémica. La idolatría se normalizó, se construían altares a dioses extranjeros por puros intereses políticos, para contentar a los aliados, y más tarde, reyes como Manasés ya rizaron el rizo, integrando la adivinación y la consulta a hechiceros directamente en la corte. O sea, ya no era un acto de desesperación, era parte del sistema. Venga, ahora damos un salto enorme en la historia para ver cómo evoluciona esta idea. Nos vamos al Imperio Romano. Y aquí la cosa cambia, porque los líderes ya no se conforman con buscar el favor de los dioses. No, dan un paso más allá. Directamente reclaman ser dioses ellos mismos. Y aquí tenemos que entender un concepto clave, el culto imperial. Y esto no era una simple cuestión de vanidad, de ego del emperador. Era una herramienta política, pero vamos, súper eficaz. Piensa que si conviertes al emperador en un dios, desobedecerle ya no es solo un delito político, es un sacrilegio, un pecado. Y si alguien llevó esta idea al extremo, ese fue el emperador Domiciano. Este no se andaba con tonterías de esperar a morirse para que lo hicieran Dios. No, exigió en vida ser llamado Señor y Dios. Así, tal cual. Con él, la línea que separa al político del Dios se borró por completo. Entonces, para que quede claro cómo funcionaba este mecanismo de control, es muy sencillo. Paso 1. El emperador es un Dios. Se establece como un hecho. Paso 2. Adorarle se convierte en un deber cívico. Vamos, como pagar los impuestos. Una obligación más. Y por lo tanto, y este es el paso 3 y el más importante, negarse a hacerlo no era una cuestión de creencias. No, era traición. Traición al Estado. Y esto es súper interesante porque nos da una nueva perspectiva para entender las persecuciones de los romanos. Muchas veces no se perseguía a los primeros cristianos por lo que creían, en privado, en su casa. Se les perseguía por su negativa pública, por decir, no, yo a este señor no lo adoro como un dios. A los ojos de Roma esto era un ataque directo a los cimientos del imperio, a su unidad. Bueno, y ahora damos otro salto, esta vez hasta la actualidad, para ver si encontramos ecos de estos padrones históricos. Es muy importante decir que lo que vamos a ver ahora se basa en acusaciones muy concretas y las vamos a presentar de una forma totalmente neutral, simplemente exponiendo los hechos que se alegan. Para ser totalmente claros y precisos, la información que vamos a comentar ahora viene de una fuente muy concreta. Se trata del padre José Palmar, un sacerdote venezolano que es muy conocido por ser un crítico muy duro del gobierno de su país. Lo que hacemos es presentar sus afirmaciones como parte de este recorrido histórico que estamos haciendo. Y las acusaciones son, la verdad, muy específicas. Palmar ha llegado a denunciar públicamente que se hacían rituales de santería y brujería en el mismísimo Palacio Presidencial. Él sostiene que estas prácticas, que según él venían con influencia de asesores cubanos, se usaban como una herramienta más de control psicológico y para asegurarse de seguir en el poder. Pero quizá la acusación más espectacular, la que más ruido hizo,
fue la que tuvo que ver con la exhumación de los restos de Simón Bolívar en el año 2010. Palmar no dijo que fuera un acto forense o científico, no. Usó una palabra muy concreta y con una carga simbólica brutal. Dijo que fue un ritual de necromancia. ¿Y para qué hacer algo así? Bueno, según esta denuncia, el objetivo sería crear una especie de vínculo espiritual con la figura de Simón Bolívar, que es un símbolo de poder histórico inmenso para transferir su fuerza, su legitimidad al proyecto político del momento. Es, una vez más, la misma idea, buscar en lo oculto una fuente de poder. Muy bien, pues ahora vamos a dar un paso atrás para verlo todo con perspectiva y conectar los puntos. Porque hemos visto 3 ejemplos muy distintos, separados por miles de años. ¿Qué patrón podemos sacar de todo esto? Esta tabla lo resume todo de una forma muy visual. A ver, En la época bíblica los reyes se metían en la idolatría y el ocultismo para recuperar la guía divina que habían perdido, o simplemente por estrategia política. Luego en Roma los emperadores se convertían en dioses para mantener el imperio unido y leal. Y en el caso contemporáneo que hemos visto, las acusaciones hablan de santería y necromancia para mantenerse en el poder. Como vemos, los métodos cambian, pero el objetivo de fondo, usar lo espiritual para afianzar el poder político, parece que sigue ahí. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión que podemos sacar? Pues que la historia parece enseñarnos una y otra vez lo mismo. Cuando un líder o un sistema de poder deja de lado los principios éticos, la justicia, la legitimidad y pone sus esperanzas en fuerzas ocultas o en divinizarse a sí mismo, el resultado casi siempre es el mismo: inestabilidad y fractura social. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que le demos una vuelta. Cuando el poder cruza esa línea y busca en lo oculto las herramientas para gobernar, ¿qué es lo que encuentra de verdad? ¿Una fuente de poder real y genuina? ¿O es simplemente el reflejo de su propia desesperación? Un atajo que al final solo lleva a la ruina. La verdad es que la historia parece tener una respuesta bastante clara.